Hoy vamos a analizar un caso de mediados del siglo XIX. Así que relájate mientras nos vamos a Francia. A mediados del siglo XIX, la economía francesa seguía estando dominada en gran medida por el sector agrícola. Sin embargo, a mediados de la década de 1840 hubo una mala cosecha que afectó a muchos cultivos, incluyendo papas, trigo, cebada y maíz. Esto llevó a un aumento en los precios de los alimentos y el costo de una barra de pan se duplicó. La industria no estaba tan desarrollada como en otros países europeos, ya que los servicios bancarios y de crédito no satisfacían las necesidades de la economía cambiante. La mayoría de las personas todavía prefería invertir en oro o tierras en lugar de confiar en los bancos. A medida que el desempleo aumentaba y la economía caía en una depresión económica, el gobierno fue acusado de corrupción. También había discordia entre el pueblo francés. En la mañana del 15 de abril de 1847, en la hermosa ciudad de Toulouse, en el suroeste de Francia, un encuadernador llamado Bertrand Contet se preparaba para llevar 2 canastas de libros que había estado preparando para el Instituto de los Hermanos Cristianos. Había estado trabajando en su pequeño taller encuadernando libros durante muchos años, y la calidad de su trabajo era conocida en toda la zona. El instituto ocupaba un edificio muy grande en la ciudad. Tenía un gran patio, un jardín y una capilla. Del otro lado de la carretera había un alojamiento y una escuela donde los nuevos reclutas estudiaban la Biblia y aprendían sobre su fe. Esta área estaba conectada al instituto principal por un túnel debajo de la carretera. Esa mañana en particular, estaba lloviendo. La lluvia había comenzado de madrugada y no había parado. También hacía bastante viento. Las canastas de libros fueron llevadas por 2 de sus asistentes femeninas. Una se llamaba Marion Rumanac. Ella había estado trabajando para el señor Contet durante algún tiempo. La otra era una aprendiz, quien, después de un año, ahora estaba en su última semana de servicio. Tenía 14 años y su nombre era Cécile Combet. Cécile era de una familia muy pobre, que vivía en una zona de muy mala fama de la ciudad. Ella había recibido muy poca educación, pero cuando era más joven, a menudo hacía mandados para las monjas locales, y ellas le tenían mucho cariño y le enseñaron a leer y escribir. Cuando los 3 se acercaron al instituto, el portero abrió la puerta. Las canastas fueron colocadas sobre la mesa, y el señor Contet indicó que la señora Marion Rumanac regresara al taller para continuar con sus labores. Luego le pasó su paraguas a Cécile y le pidió que esperara hasta que él regresara. Luego fue con el portero a la biblioteca para entregar los libros. A menudo visitaba el instituto y pronto se distraía. Comenzó a hablar con el director no solo sobre otros libros que podrían necesitar encuadernación, sino también sobre la situación y la inquietud que parecía extenderse por todo el país. Aunque le había dicho a Cécile que solo estaría un rato, de hecho no regresó sino hasta 45 minutos después, para cuando Cécile ya no estaba por ningún lado. Sin embargo, el paraguas había sido dejada recargada contra la pared. Le preguntó al portero si la había visto, pero él respondió que no la había visto. Ya habían llegado bastantes visitantes y había estado ocupado abriendo y cerrando la puerta, pero no la había visto salir. Así que si no estaba ahí, debió de haber salido por la otra entrada. El señor Contet no estaba demasiado preocupado. Él sabía que la madre de Cécile no se sentía bien, así que supuso que debió haber ido a casa para ver si necesitaba algo. Él no la buscó, ya que estaba ansioso por prepararse para su viaje a la ciudad de Hooch, a unos 80 kilómetros de distancia, donde tenía asuntos importantes que atender. Salió más avanzada la tarde. Mientras tanto, la familia de Cécile empezaba a preocuparse, ya que nadie la había visto desde que salió a trabajar esa mañana. Preguntaron en el taller, pero les dijeron que no había regresado del instituto. Al llegar la tarde, todavía no había señales de ella. Buscaron por las calles y le preguntaron a cualquiera que pasara si la habían visto, pero nadie pudo recordar haberla visto en todo el día. Pidieron a la gente que ayudara en la búsqueda, pero parecía que, aparte de la familia, a nadie le preocupaba mucho que la pobre Mademoiselle Cécile Combet, la aprendiz de encuadernador de 14 años, estuviera desaparecida. Al día siguiente, el viernes 16 de abril, el sepulturero llegó al cementerio de Saint-Aubin. Era temprano, apenas las 6 de la mañana, y parecía que sería un día agradable. La lluvia y los vientos ya habían pasado, y el sol ya estaba brillando. Mientras quitaba el candado de la reja, notó algo extraño. En un extremo del cementerio, cerca de una gran pared, parecía una joven arrodillada en oración. Mientras se acercaba, vio que en realidad estaba boca abajo, con el rostro y las rodillas en el suelo, y estaba apoyada sobre sus codos. Él extendió la mano y la tocó, pero no hubo reacción. La tocó de nuevo. Ella estaba rígida y fría. Entonces el sepulturero se dio cuenta de que ella estaba muerta.
Se contactó a las autoridades y de inmediato comenzó una investigación dirigida por el comisario Lemel. Mientras se difundía la noticia de que el cuerpo de una joven había sido encontrado en el cementerio de Saint-Aubin, la gente recordó que el día anterior, la familia de Cécile Combet estaba preocupada, ya que no la habían visto desde temprano en la mañana. El comisionado ordenó que alguien que conociera a Cécile viniera a identificar si la persona fallecida era realmente ella. Poco después se confirmó que el cuerpo en el cementerio era el de Cécile Combet, de 14 años. El comisario Lemel estaba desconcertado por la posición del cuerpo. Estaba tendido en la esquina entre dos muros del cementerio. Un muro separaba el cementerio de la calle Riquet y el otro del jardín del Instituto de los Hermanos Cristianos. Entonces, ¿cómo llegó ahí y quién pudo haberlo puesto ahí? Se discutieron diferentes teorías. ¿Pudo el cuerpo haber sido traído de noche y colocado deliberadamente en la posición en la que fue encontrado? Esto habría sido difícil, ya que la puerta del cementerio siempre estaba cerrada con llave por la noche y no se encontraron huellas cerca del cuerpo. Había llovido muy fuerte el día anterior y el suelo todavía estaba mojado, así que habría habido huellas en la tierra blanda entre la puerta y el lugar donde se encontró el cuerpo. La segunda teoría que discutieron los investigadores fue que el cuerpo pudo haber sido arrojado por encima del muro, ya sea desde el Jardín de los Hermanos o desde la calle Riquet. Las plantas en el muro, que conectaban el cementerio con el Jardín de los Hermanos, parecían no haber sido alteradas, así que solo quedaba la posibilidad de que alguien hubiera arrojado el cuerpo desde el lado de la calle Riquet. Pero nada parecía fuera de lugar de ese lado tampoco. Se realizó una autopsia. El patólogo determinó que la persona fallecida había sido agredida y luego golpeada con un objeto pesado. También determinó que ella murió alrededor de las 10 de la mañana del día anterior. Se investigó el material encontrado en el cuerpo y la ropa de la pobre chica. Había una planta de geranio en su cabello, una flor que crecía en abundancia en el jardín del Instituto de los Hermanos Cristianos. También había hojas de un ciprés y jirones de lo que parecían ser fibras de una cuerda que se veía idéntica a la cuerda que se podía encontrar en el Jardín de los Hermanos. Al principio parecía que se había accedido al cementerio desde el jardín y que el cuerpo había sido colocado allí, pero los cipreses solo crecían entre el muro del cementerio y la calle Riquet, y el pétalo de geranio pudo haberse volado fácilmente con el viento. Los investigadores lograron encontrar un geranio en plena floración, con un pétalo faltante en el Jardín de los Hermanos, cerca del muro del cementerio. Pero esto no era prueba suficiente para decir que la persona responsable de este terrible crimen había entrado al cementerio desde el jardín. Sin embargo, se confirmó entonces que aunque el cementerio se cerraba con llave todas las noches, hubo ocasiones en que el candado de la puerta se había dejado sin cerrar. Si se había dejado sin cerrar esa noche, alguien pudo haber entrado por ahí y luego haber cerrado el candado al salir. También se señaló que, aunque no había huellas en la tierra que rodeaba el cuerpo, tampoco había marcas en el pasto donde se habían colocado las rodillas y los codos del fallecido. El comisionado Lelemel pensó que la explicación más creíble era que Cécile había sido colocada ahí y que la persona que cometió este terrible crimen había cargado el cuerpo a través de las puertas. Pero no todos estaban de acuerdo con esto. Ahora tenía que averiguar quién era realmente responsable. Cécile fue vista por última vez en el instituto, sosteniendo el paraguas del señor Bertrand Conté. Esto hizo que el comisionado pensara que el crimen había sido cometido por alguien que había estado dentro del Instituto de los Hermanos Cristianos la mañana del 15 de abril. El funeral de Cécile Combet tuvo lugar 5 días después, el 20 de abril de 1847. Ella fue sepultada en el cementerio de Techabat y su funeral fue pagado con dinero donado por la gente de la ciudad. Al comisionado se le recordó que el encuadernador, Monsieur Bertrand Conté, había sido, algunos años antes, objeto de muchos chismes respecto a su conducta inapropiada hacia la esposa de su hermano. El señor Conté también mostró muy poca preocupación cuando se descubrió que Cécile había desaparecido. El comisionado Lelemel ordenó que lo arrestaran. Por supuesto, el señor Bertrand Conté negó que tuviera algo que ver con los terribles acontecimientos del 15 de abril. Le dijo al comisionado que había dejado a Cécile con su paraguas en el pasillo y le había pedido que lo esperara. Sugirió que, como le tomó más tiempo de lo que había pensado, ella debió de haber salido del instituto y haberse encontrado con la persona que cometió este terrible crimen mientras estaba sola en las calles. Sin embargo, al día siguiente, pidió ver a los magistrados y les dijo que ahora recordaba que cuando había dejado a Cécile en el pasillo, dos de los hermanos estaban profundamente enfrascados en una conversación, el hermano Dubrien y el hermano Lyotard. Él supuso que habían estado ahí para resguardarse de la lluvia. El comisionado Lelemel ordenó que esto se investigara y ambos fueron entrevistados, pero ninguno de los dos pudo recordar haber estado en el pasillo esa mañana y nadie pudo recordar haberlos visto ahí.
Ninguno de los otros hermanos pudo corroborar la historia de Monsieur Contet. El portero no recordaba haberlos visto. Tampoco lo recordaba la señora Marion Rumanac. Sin embargo, fueron arrestados e interrogados. Tras mucha deliberación, el comisionado Lelemel concluyó que el crimen había sido cometido por el hermano Lyotard. Su verdadero nombre era Louis Bonnefoy y había ingresado al instituto 9 años antes, en 1838. Su principal deber era trabajar como encargado de la ropa blanca para la escuela, pero también se le habían asignado otras tareas administrativas. Se creía que él se había quedado en el pasillo antes de atraer a Cecile, diciéndole que iba a alimentar a los conejos y las palomas en el granero. Luego la agredió y la asesinó, y escondió su cuerpo antes de regresar por la noche, cuando tomó la escalera y arrojó el cuerpo por encima del muro. Hermano Lyotard, o Louis Bonnefoy, fue encarcelado para esperar su juicio, durante el cual fue golpeado en muchas ocasiones. Mientras la fiscalía construía el caso en su contra, los testigos de la defensa fueron arrestados y colocados en una celda por al menos una noche. Monsieur Bertrand Contet, cuyas acusaciones habían puesto al hermano Lyotard en esta situación, también fue puesto en una celda y obligado a quedarse allí durante 4 meses, al igual que el hermano Dubrien. Ambos hombres finalmente fueron liberados. El juicio del hermano Lyotard no comenzó hasta febrero de 1848 y desde su arresto había sido mantenido en una celda oscura en la prisión de Toulouse. La fiscalía presentó un caso muy débil en su contra. Solo el señor Contet pudo ubicar al acusado en el pasillo a la vista de la joven Cécile Combet. Durante el juicio comenzó la Revolución Francesa de 1848, que puso fin al gobierno de la monarquía y estableció la Segunda República Francesa, liderada por Napoleón Bonaparte. Debido a esto, el juicio tuvo que ser aplazado y un segundo juicio comenzó unas semanas después. La fiscalía le dijo al tribunal que el material encontrado en el cuerpo indicaba que la persona fallecida había sido asesinada dentro de las instalaciones del instituto. Aunque no se encontraron huellas cerca del cuerpo, sí se descubrieron algunas cerca de los parterres de flores y un pétalo de geranio en el cabello de Cécile. También había paja y una pluma de paloma que debieron de haber venido del granero. Creyeron que después de asesinarla, el hermano Lyotard había regresado al granero, colocó una escalera contra la pared y luego arrojó el cuerpo al cementerio. Esto fue impugnado por la defensa y aunque la fiscalía no pudo presentar ningún testigo que pudiera de alguna manera dar credibilidad a esta suposición, la defensa no pudo presentar ningún testigo que pudiera refutarlo. Extrañamente, el hermano Lyotard se había cambiado de cuarto en el que dormía apenas 2 noches después del asesinato. La fiscalía afirmó que esto había sido arreglado por el director del instituto para que el nuevo cuarto no tuviera acceso al jardín ni al granero, para que pareciera que él no podría haber cometido el crimen. Se decidió que el tribunal debía visitar el instituto para ver exactamente cómo pudieron haberse desarrollado estos hechos. Durante las visitas, los hermanos de la Hermandad Cristiana se comportaron de manera un tanto incómoda. Intentaron ignorar las visitas del tribunal y cuando se les cuestionó, dieron respuestas incorrectas y engañosas. El director de los hermanos dijo que era imposible que el delito hubiera ocurrido dentro de las instalaciones del instituto. Fue apoyado por el arzobispo de Toulouse y el obispo de Mont-de-Marsan. Había mucho sentimiento antirreligioso en Francia en ese momento, y esto, sumado al hecho de que los hermanos del instituto no habían sido muy colaborativos con las autoridades durante la investigación, hizo que fuera fácil para la fiscalía lograr que tanto los periódicos como el público creyeran que el hermano Lyotard era realmente culpable. Cuando finalmente terminó el juicio, se deliberó sobre las pruebas durante algún tiempo antes de que se emitiera el veredicto de culpabilidad, pero culpable con circunstancias atenuantes. Hermano Lyotard, o Louis Bonnefoy, el nombre bajo el cual fue juzgado, fue sentenciado a cadena perpetua. Sostuvo su inocencia durante todo el juicio y siguió haciéndolo mientras estaba en su celda en la prisión de Toulouse. Las condiciones ahí eran muy malas y 2 años después se enfermó gravemente. Mandó llamar al capellán de la prisión y al alcaide. Parecía que Louis sabía que estaba muriendo. Les dijo que ni siquiera sabía quién era la chica encontrada en el cementerio hasta que fue arrestado por su asesinato. Un asesinato que él no cometió, y que era inocente de todos los cargos por los que había sido declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Le dijo al capellán que se encontraría con Dios con la conciencia tranquila. Al día siguiente, Louis Bonnefoy murió. La gente de Toulouse solía hablar a menudo sobre el caso. Algunos se preguntaban si un hombre inocente había sido condenado.
Entonces, el 10 de enero de 1866, el cuerpo decapitado de una mujer envuelto en sus enaguas fue encontrado en una esclusa cerca del puente Menin. Fue identificada como Marie Guillaume, una mujer conocida por la policía por su moral relajada. Había estado viviendo con un hombre llamado Jean-Joseph Aspey, quien era posadero. Era conocido por ser agresivo y en muchas ocasiones la gente lo había visto discutiendo con Marie. Mientras la policía comenzaba a investigar el crimen, los testigos le dijeron que lo habían visto arrastrando un baúl pesado. Los investigadores fueron a su posada e encontraron pruebas de que se había cometido un crimen. Había manchas de sangre en el piso de su habitación. También estaban las pertenencias de Marie. Fue arrestado y acusado de su asesinato. Antes de que se convirtiera en posadero, Jean-Joseph Aspey había sido cocinero en el Instituto de los Hermanos Cristianos, y mientras esperaba su juicio, supuestamente confesó al obispo de Miglo haber matado, 19 años antes, a Cécile Combet. Aparentemente dijo que había atraído a la joven a la cocina y después de asesinarla, escondió su cuerpo debajo del horno. Luego regresó esa noche, la llevó por el túnel hasta el jardín, donde subió una escalera y arrojó el cuerpo al cementerio. Sin embargo, Jean-Joseph Aspey se negó a volver a hablar sobre el caso. En cambio, fue juzgado por el asesinato de Marie Guillaume, fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua en la colonia penal de Cayena. Nunca admitió públicamente su participación en el crimen cometido el 15 de abril de 1847. Hasta el día de hoy, hermano Lyotard, Jean-Louis Bonnefoy, es la persona que está documentada como responsable del asesinato de Cécile Combet. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como de costumbre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan. Y espero verlos a todos de nuevo en el próximo caso corto.